La verdad es que no lo tenía preparado a esto. Hace mucho tiempo que teníamos planeado con quien hoy nos va a estar acompañando poder debatir sobre un tema particularmente. Y hoy surgió ahí la posibilidad de hacerlo. Así que bueno, gracias a Dios, aquí estamos. Lo invito a Daniel que pueda ingresar y se pueda presentar. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Buenas noches. Todo bien, gracias a Dios, todo muy bien. Bueno, como dijo Santiago, mi nombre es Daniel. Tengo 21 años, soy de Costa Rica y como mencionó, sí, hace bastante teníamos pendiente poder hablar un poco, conversar y bueno, agradezco primero la oportunidad y también gracias a Dios ya se pudo presentar, así que aquí estamos, esperemos poder conversar eh, pues un poco sobre el tema, ¿no? Y que la gente también que te esté mirando la pueda pasar bien y puedan también entre ellos compartir las ideas que tengan. Está bien, está fantástico. Bueno, a ver, Daniel es testigo de Jehová. Él, para ponerlos un poco en contexto, hace varios meses él me escribió por Instagram. Podríamos decir un tanto, o al menos lo que yo percibí a través del mensaje, un tanto enojado, podríamos decir, Daniel. Estaba un poco enojado, Daniel, por algunas cosas que yo estaba enseñando, diciendo en redes sociales y que, bueno, él no compartía y decía que estaba en un error, ¿no? La cuestión es de que me invitó a debatir, estuvimos conversando qué tema podríamos llegar a discutir y la conclusión a la que llegamos yo lo invito a ver este tema y él me acepta es si los discípulos de Jesús predicaron que Él era Dios. Si los discípulos de Jesús predicaron que Él era Dios. Ambos estamos de acuerdo con el tema a tratar y bueno, no sé si querés dar tu versión, Daniel. Claro. Bueno, como dijo antes, sí, soy testigo de Jehová y bueno, me imagino que mucha gente lo sabrá, ¿no? Los que no, pues lo explico un poco. Esto viene a raíz también de otro tema que tiene relación, pero no es el tema que vamos a hablar, que es el tema de la Trinidad, ¿no? Si Jesús, Dios y Espíritu Santo son tres personas en un solo Dios. Em, y bueno, como algunos sabrán, los testigos de Jehová no compartimos esa creencia. Para nosotros, Dios es Dios, en este caso sería Jehová Dios, y por otro lado tenemos su Hijo, que es Jesucristo. Y básicamente lo que quiero compartir acá es las razones por qué creo esto, argumentos siempre usando sobre todo lo que son las escrituras, la Biblia, y, y eso, poder dar mis conocimientos, lo que yo creo, lo que yo sé a través de la Biblia, usando textos, a ver si realmente los discípulos primeramente creían y que realmente Jesús era Dios y obviamente si esto lo enseñaban. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, así que eso es lo que nos reúne hoy acá, es tratar el tema de si los discípulos creían y enseñaron que Jesús era Dios. ¿Está bien? Ese es el tema que vamos a tratar. Lo que sí quiero dejar algo en claro, que más o menos ya Daniel nos lo dijo, pero quiero recalcar en algo, simplemente para que no nos vayamos por la tangente. No vamos a estar debatiendo la Trinidad ni tampoco el misterio de la encarnación. Esos son temas que no los vamos a estar debatiendo hoy, para que no nos vayamos por la tangente. Lo que vamos a estar debatiendo es si los discípulos creían y predicaban que Jesús era Dios. ¿Está bien? Así que, bueno, no sé si te parece arrancar, Daniel. ¿Qué te parece? Dale, arranquemos. Si querés, arrancar. Arranco yo, vale. Más que nada para yo Bueno, poder conocer tus ideas. bueno, primeramente quisiera decir que evidentemente yo me voy a enfocar más en lo que son los apóstoles, ¿no? Porque son quienes eh, tienen textos, ¿no? Escriben sus libros en las escrituras. Realmente quisiera partir con un texto, nada más, que, que este en este caso lo escribió Pablo. Fue en 1 Corintios 8:6. Dice,
para nosotros en realidad solo hay un Dios, el Padre, de quien vienen todas las cosas, y para quien existimos nosotros, y solo hay un Señor, Jesucristo, mediante quien existen todas las cosas y mediante quien existimos nosotros. Bueno, de este texto eh, puedo yo concluir o comentar que acá Pablo hace una distinción, ¿no? En lo que es que para nosotros, en este caso los cristianos, en ese momento los apóstoles, los discípulos de Jesús, solo existía un Dios, que en este caso es el Padre. Y posteriormente habla de Jesucristo como nuestro Señor. Entonces, para mí, ya este texto, Pablo da una distinción de lo que él mismo creía, haciendo una distinción de lo que por un lado es Dios, por otro lado nuestro Señor, que sería Jesucristo. Em, no sé, por parte de este texto, si vos querés decir algo más, querés vos dar tu Bien. versión de cómo lo entendés vos. Ok, yo pensaba de que, bueno, más o menos ibas a presentar, o sea, hacer una presentación un poco más extensa. Si pensás tocar así texto por texto, lo que haría yo entonces es, antes de tratar este punto que nos mencionás, poder presentar mis argumentos. ¿Te parece entonces? Y luego retomamos Parece. el punto. Yo pensé que vos ibas a extenderte un poco más con el argumento, no necesariamente citar un texto solamente. Por eso es que te dije, bueno, arrancá. Ah, vale, vale, vale. Si querés arranco yo, no tengo problema entonces. Sí, si querés, ahí dentro de mis disculpas, no, no te había No, no, quitado bien tranqui, tranqui, la no idea. te hagas ningún problema. Bueno, entonces, ante el tema que nos reúne, que es si los apóstoles, los discípulos, particularmente los discípulos de Jesús, creyeron y predicaron que Jesús era Dios, podría arrancar mencionando varias citas del Nuevo Testamento que juntándolas, ¿no? Entre algunas epístolas de Pablo, el texto de los Hebreos, que es un autor, se presume distinto a Pablo, la epístola de Juan, como así también Apocalipsis. Vamos a suponer de que tanto el autor de Primera de Juan como el autor de Apocalipsis son el mismo autor, y Primera de Pedro, junto con los escritos llamados los Evangelios, podríamos enumerar una cantidad de siete discípulos directos o que tenían un trato directo con los apóstoles, que afirmaban y creían que Jesús era Dios. Podría citar cada uno de estos textos que estoy nombrando, pero para que no se haga demasiado extenso el diálogo, no lo voy a hacer, pero si alguien tiene alguna duda o si el mismo Daniel tiene alguna duda, lo puedo citar en cualquier momento. Entonces, enumerando o juntando, acumulando, agrupando tanto los 4 evangelios como los textos ya nombrados o los documentos ya nombrados, podemos llegar a un número de al menos 7 personas, entre discípulos y personas que tenían contacto directo con el testimonio o predicación de los discípulos, que afirmaban de manera explícita e implícita que Jesús era Dios. Sin mencionar que también hay otras evidencias circunstanciales en los primeros 80 años desde el surgimiento del cristianismo o la crucifixión de Jesús, que también nos indica que los cristianos más primitivos creían que Jesús era Dios. Por dar un ejemplo, la representación pictográfica más antigua, el famoso grafito Alexámenos adora a su Dios, indica de que habían cristianos que adoraban a Cristo ya para finales de la década del 90 del primer siglo, como a Dios, como así también el documento llamado la epístola de Plinio el Joven al emperador, en donde describe el cuestionamiento, no me sale la palabra correcta, el diálogo que mantenían, ¿no?, las autoridades romanas con aquellos primeros cristianos, y en donde se menciona de forma explícita que a Jesucristo se lo adoraba como a Dios. Larry Hurtado, erudito del Nuevo Testamento de la Universidad de Edimburgo, junto también con Martin Engel de la Universidad de Tubinga y muchos otros eruditos más, llegan a la conclusión que dentro de los primeros 20 años del cristianismo existía una cristología bien formada que proclamaba a Jesús como a Dios.
Por otro lado, es interesante las palabras del historiador ortodoxo Jaros, perdón por mi pronunciación, Jaroslav Pekilam, que les recuerdo, es un historiador ortodoxo, afirma que el sermón cristiano más antiguo, como el relato más antiguo de un mártir, como la oración litúrgica más antigua, haciendo referencia a 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, refieren a Cristo como Señor y Dios. Hay múltiples hechos, no solamente citas textuales en el Nuevo Testamento, sino también se puede buscar qué es lo que Jesús creía acerca de sí mismo, no solo por lo que él predicaba, sino también por lo que él decía. Por dar un ejemplo, cuando Jesús avisa que él destruiría el templo y lo reconstruiría, Marcos capítulo 14, versículo 58, o Juan capítulo 2, versículo 19, esto es una clara referencia al pensamiento judío de la época, al que le atribuía solamente esta capacidad a Dios, el Dios de Israel, Jehová, ¿no? Y llamativamente Jesús, sabiendo qué es lo que pensaban los judíos de la época, se atribuye a sí mismo la capacidad de poder destruir y reconstruir el templo. La idea propia judía en el siglo I de que Dios solamente tenía el poder para hacer estas cosas las podemos encontrar en Éxodo capítulo 15, versículo 17, en Jubileos 1:17, en Enoc 90, del 28 al 29, como muchos otros textos de la época más. Y estas citas que estoy mencionando no es porque yo crea que dichos textos hayan sido inspirados por Dios, sino más bien para poder reconstruir el pensamiento de la época. Como así también pasajes que se encuentran en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 12 y 13, y capítulo 26, versículo 4 al 6. Así también Jesús se atribuía a sí mismo ser el Hijo de Dios de una manera diferente a la que los judíos de aquel entonces, principalmente los reyes, se consideraban de que eran hijos de Dios. Él se consideraba un hijo de Dios de una manera distinta, y esto lo podemos ver entre múltiples referencias en los evangelios. La podemos ver en la parábola de los labradores malvados, parábola que sabemos y aún los escépticos admiten que son palabras del Jesús histórico. Aún los escépticos admiten esto, dado que también llamativamente aparece dicha parábola en el pseudo evangelio de Tomás y en el hipotético Q. Además encontramos una cristología implícita, la predicación del reino de Dios. O sea, conocemos el ministerio de Jesús, entre otras cosas, por lo común que era la predicación del reino de Dios, ¿no? Y en esta aparece, según Mateo capítulo 19, versículo 28, y Lucas capítulo 22, versículo 28, aparecen los apóstoles, los 12 apóstoles sentados en 12 tronos, en un discurso de Jesús en donde se hace referencia a un reino que ha de venir. Esta referencia evidentemente guarda muchas similitudes con la inauguración por parte de Dios en Sinaí del pueblo de Israel, en donde habían 12 tribus, y el rey de las 12 tribus era el propio Dios. Jesús en este caso presenta una similitud con la inauguración de un nuevo reino, en donde ya las 12 tribus de Israel ya no serían 12 tribus, ni tampoco no habría algún cargo jerárquico en este reino, sino más bien este cargo le sería atribuido a los 12 apóstoles. Como así también la autoridad de Jesús. Jesús habla con una autoridad divina. En múltiples ocasiones Jesús se atribuye a sí mismo una autoridad divina. Por dar un ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 28, menciona de que él tiene autoridad para, de alguna manera, contradecir la ley del Antiguo Testamento. El famoso Sermón del Monte, cuando Jesús dice, pero yo les digo tal cosa, ¿no? Haciendo referencia a lo que se decía en el Antiguo Testamento y lo que Jesús mismo dice a partir de ahora. Por otro lado, Jesús ajusta la ley a su propia autoridad, en referencia al divorcio, Marcos capítulo 10, versículo 2 al 12, citando de manera implícita Deuteronomio capítulo 24, versículo 4. Aquí podemos ver cómo por su propia autoridad divina, él ajusta la ley en este nuevo tiempo.
Es por eso que el erudito judío Jacob Neusner, que no es cristiano, quiero hacer hincapié, no es cristiano, es judío, por ende no admite la idea de la Trinidad, de la encarnación y muchas otras ideas que tampoco creo que Daniel creería. Afirma en su obra Un rabino habla con Jesús, afirma que nadie puede encontrar al Jesús de Mateo sin concurrir que ante nosotros en la mente del evangelista está Dios encarnado. También, a ver, hay múltiples testimonios más, el famoso uso del amén de Dios, el amén de Jesús, perdón, que luego aparece traducido en nuestras Biblias en el español con el famoso de cierto te digo. Según el erudito Ben, y pido mil disculpas por mi pronunciación del inglés, Ben Witherington, pido perdón ahí por mi pésimo inglés, en su estudio sobre la cristología de Jesús en la página 188, dice que esta referencia del de cierto te digo de Jesús es una apelación de Jesús a su propia veracidad. Por otro lado, la autoridad de Jesús como exorcista. Si por el dedo de Dios echó fuera demonios, según Lucas capítulo 11, versículo 20, Ben Mayer señala que en la literatura rabínica el reino de Dios aparece como una circunlocución para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, según los judíos de la época, el reino de Dios está aquí. Es lo mismo que decir que Dios está aquí. Entonces cada vez que Jesús hablaba de esa manera del reino, estaba haciendo referencia a que el mismo Dios estaba aquí, autorreferenciándose. Jesús perdonando pecado. Por dar un ejemplo, lo que Jesús enseñó en parábolas lo obró en la vida real. Invitaba a los marginados, ya sean prostitutas, recaudadores de impuestos y demás, a tener una comunión íntima con Él en una mesa. Esto es una invitación a las personas que según la ley judía eran impuros. Y Jesús básicamente lo que está haciendo en la vida real, y que no solamente enseñaba con parábolas, era invitándolos y dándoles la bienvenida al reino de Dios. Algo que solamente Dios podría hacer, dado que, según las leyes judías, esto va en contra de su doctrina. Por otro lado, sus milagros, Jesús hacía milagros por autoridad propia, no como los israelitas creían de que debían de hacerse milagros. Llamativamente, por dar un ejemplo, cito Antiguo Testamento, que Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 7, hay un pagano que va hacia el rey de Israel pidiéndole por favor de que se le haga un milagro, que es básicamente sanarlo de lepra. Y el rey de Israel, se asusta con el pedido, como diciendo: ¿quién soy yo para hacer tal milagro? Yo no soy Dios. En cambio, Jesús hace milagros por autoridad propia. Y recordemos de que Dios es el sanador de Israel. Cuando Jesús se presenta con su ministerio de sanidad ante el pueblo judío, es porque se está presentando como el sanador de Israel. Jesús además es el árbitro del destino de la eternidad de la gente. La aceptación a sí mismo determina el futuro de las almas en el juicio. El que me confesara, dice Lucas capítulo 12, versículo 8. Y por último, podríamos decir el juicio a Jesús. Y digo por último porque podría seguir citando muchas cosas más, pero no quiero extender esto demasiado. El juicio a Jesús. El diálogo que tiene Jesús con Caifás en Marcos capítulo 14 versículo 61 es una referencia al libro de Daniel capítulo 7 versículo 13, en donde aparece el famoso Hijo del Hombre, además sentado a la diestra y viniendo en nubes. Cada una de esas afirmaciones son referencias a la divinidad y Jesús está hablando de sí mismo. Y ahora sí, por último voy a citar por dar un ejemplo, la Didaché, escrito cristiano antiguo, muy antiguo y muy probablemente conectado con una comunidad cristiana de judíos. Al final de esta obra se habla acerca de Jesús viniendo en nubes, nuevamente, tal y como lo señala Marcos en el juicio de Jesús ante el Sanedrín. Esto es una referencia a la divinidad de Cristo. Por otro lado, Ignacio de Antioquía, en su epístola a los Efesios, dice, cito: porque nuestro Dios, Cristo Jesús, recordemos que la epístola de Ignacio de Antioquía fue escrita aproximadamente entre el 106 y el 107
a tan solo 70 años después de la crucifixión de Jesús, y tenemos muy buenos elementos históricos para afirmar que Ignacio de Antioquía conoció y tuvo contacto directo con Pedro, con Pablo, con Juan y con otros testigos, según tanto Juan Crisóstomo, Jerónimo e Irineo de Lyon. ¿Está bien? Además, en las múltiples epístolas de Ignacio, también hay una epístola dirigida a Policarpo. Policarpo, que también tuvo contacto directo con el apóstol Juan y con otros testigos directos del ministerio de Jesús. A este le hace referencia a que Jesús era Dios. ¿Por qué? Porque describe a Jesús con atributos propios de la divinidad. Por dar un ejemplo, lo describe como eterno, invisible, impasible, impalpable, etcétera, entre otros atributos. Esto quiere decir que Ignacio le comunicaba a Policarpo lo que él creía, y probablemente la creencia que compartían, dado lo que nosotros sabemos de Policarpo, que Policarpo creía acerca de Ignacio, y creían ambos que eran defensores de la sana doctrina. Por ende, también podríamos de forma indirecta creer que Policarpo también creía que Jesús poseía los atributos divinos. Y por último, la segunda epístola de Clemente, que es un pseudo Clemente, pero es importante no porque creamos de que Clemente haya sido su autor, sino por la etapa en la que fue confeccionada, que es mediados del siglo II, en donde de manera explícita se afirma que Cristo es hombre y Dios a la vez, sin mencionar la epístola a Diogneto, que es un tratado apologético de principios del siglo II. Habiendo dicho eso, estas son las razones, y podría presentar muchas otras razones más, del por qué es que creo que evidentemente los discípulos creían y enseñaban que Jesús era Dios. Primero, Santi, gracias por tus argumentos, ¿no? Tus razones, el razonamiento detrás de por qué consideras que efectivamente los discípulos, los apóstoles de Jesús creían y enseñaban que él era Dios. Acá quería mencionar algo, y es que, como tú lo mencionaste, yo también me gustaría mencionar lo que es el hecho de cómo Jesús se veía a sí mismo y cómo lo explicaba a sus discípulos o a sus apóstoles, ¿no? No me quiero extender mucho con esta parte, porque sí, es muy importante, porque esto deriva en lo que los apóstoles y los discípulos pensaran de Jesús, pero hay varias evidencias detrás, varios textos bíblicos que evidencian que Jesús realmente, aunque sí es cierto lo que tú dices, Jesús tenía una autoridad, eh, podríamos decir que una autoridad desde el punto de vista, eh, que la única autoridad por encima de él, según lo que yo creo, sería su padre, ¿no? Jehová. Pero tenemos a Jesús en varias ocasiones, eh, y también por textos que así lo atribuyen. Por ejemplo, podríamos citar el texto de el relato de Lucas, capítulo 4, versículos 6 al 8, que aquí es donde Satanás, o el diablo, ¿no?, tienta a Jesús en el desierto. En este relato se dice que el diablo le ofrece a Jesús que le va a dar toda la autoridad y gloria de los reinos, ¿no? Siempre y cuando Jesús le hiciera un acto de adoración, ¿no? Aquí Jesús responde, y cito, está escrito: es a Jehová tu Dios a que tienes que adorar, y es solo a Él a que tienes que rendir servicio sagrado. Luego, también hay otro texto, que por ejemplo, Marcos 10:40, aquí Jesús dice que Él no es quien decide quién se va a sentar a su derecha o a su izquierda, sino que esos lugares son para quienes han sido preparados, dando a entender que Él no tenía la autoridad de determinar quiénes iban a estar a su derecha o a su izquierda. Podría citar también el texto de Mateo 5:8, donde dice que felices son los que tienen un corazón puro, porque verán a Dios. Y bueno, como sabemos, a Jesús no solamente lo vieron sus discípulos o personas de corazón puro,
sino también lo vieron pecadores, gente que podríamos decir no tenían corazón puro. Si esto fuera así, Jesús mismo se estaría contradiciendo. También hay un texto que es el que más, ¿cómo se dice? Más me llama la atención. Quizás esto no lo dijo Jesús, pero esto, como me citaste antes, suponiendo que Apocalipsis y el libro de Juan de Apocalipsis fue escrito por él mismo, ¿no? Aquí dice en Apocalipsis 3:12, el texto dice, escribe al ángel de la congregación de la Odisea, esto es lo que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Estas palabras se las da Jesús dentro de la visión, ¿no? Y el mismo Jesús dice lo que dice el Amén, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, atribuyéndose a sí mismo por decirlo así, el título de principio de creación de Dios. Como sabemos, Dios, y la Biblia lo dice, Dios es un ser eterno, no tiene principio, no tiene fin, y aquí Jesús está dando sí mismo la característica de principio de creación, dando a entender que él sí tuvo un principio, a diferencia de lo que sabemos que Dios no la tuvo, ¿no? Em, Partiendo de esta base, porque como dijiste tú, también podría extender, porque hay varios textos donde Jesús mismo puede dar a entender que él no era Dios. Por citar uno más, en Lucas 18:9, cuando le pregunta a un gobernante de los judíos que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, pero se lo preguntó como, buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió que por qué lo llamaba bueno, nadie es bueno excepto uno solo, Dios. Entonces ahí hay varios textos que es como, bueno, si Jesús realmente era Dios, Dios encarnado, si no me equivoco, así es como le dicen, una disculpa si no es así, em, él también sería bueno. No tendría por qué decir que solo Dios es bueno si él mismo también era parte de lo que es la Trinidad de Dios, ¿no? Pero bueno, para no extenderme mucho con el tema de Jesús, em, también hay varias evidencias en lo que son sus apóstoles, ¿no? Em, por ejemplo, lo que es Santiago, ¿no? Em, en Santiago 1:13, donde dice que nadie puede decir que Dios lo está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni él prueba a nadie. Esto en contraste con lo que dice Hebreos 4:15, donde se menciona que se tiene un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que ha sido probado como nosotros, en todo sentido, pero sin pecado. Eso también haciendo alusión a que Jesús fue tentado por Satanás, como mencioné anteriormente en el relato de Lucas. Por parte de Santiago, si realmente Santiago creía en esto de que Jesús era Dios, él mismo se estaría contradiciendo de una forma u otra, porque él sabía que Jesús había sido probado, que había sido tentado, pero por otra parte dice que Dios a nadie puede ponerlo a prueba con cosas malas, ¿no? Em, También lo que puede ser mm, en 1 Timoteo 2:5, donde nuevamente acá también hay una relación en el texto que mencioné antes, al principio de Corintios, donde se habla de que había un solo Dios y un solo mediador, que era Jesucristo. Em, Hay varias evidencias, ¿no? De que de una u otra forma Jesús, con lo que decía, con lo que enseñaba, con los textos, em, expresan que realmente los apóstoles no tenían esa idea, ¿no? De que Dios, de que Jesús fuera Dios, ¿no? Aquí hay algo eh, interesante, que es en el texto, em, Primera de Pedro 3:22, donde se dice que Jesucristo está a la derecha de Dios, porque fue al cielo y ángeles, autoridades y poderes fueron sometidos a él. Em, en el caso de que Jesús fuera Dios, em, si se manifestara de tres formas distintas en el cielo, no podría estar las dos personas juntas, ¿sabes? Estarían juntas, no estaría uno a la derecha del otro. Em,
Aquí, bueno, hay varios textos. No quisiera meterme en otro, porque no es parte, ¿no? De lo que estamos conversando por acá, pero algo muy interesante es que en varios textos de, del Nuevo Testamento, eh, cuando se habla de Dios, hay varios términos. Los apóstoles, en particular, cuando hablaban de Dios, en algunos usaban el término nominativo, que sería veo, en otros usaban el término em, acusativo, que sería el veo con la V. Pero algo curioso es que nunca cuando se menciona, se habla de Jesús o se habla de o se le da a Jesús el título de Dios, que de hecho sí hay varias veces en las escrituras que cuando se habla de Jesús, efectivamente, em, se le dice Dios, ¿no? En el griego original, la traducción vendría siendo veo, que sí se traduce como Dios, pero es importante esa diferencia entre lo que es el verbo en nominativo y el verbo en acusativo, ya que el verbo en acusativo jamás se utiliza en el griego, nunca se utiliza para referirse a Jesucristo, esto escrito por los mismos apóstoles, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, cuando se habla de Satanás en 2 Corintios 4:4, acá también se le aplica el término de Dios, que sería el veo que es nominativo. Hago hincapié en esto porque si bien es cierto que, como dije anteriormente, los apóstoles cuando hablaban de Jesús en ciertos versículos le atribuían el término o el título de Dios, en las escrituras también se le atribuyó en su momento a Satanás y también ese mismo término se utilizaba para hablar de dioses en general. Por ejemplo, en 1 Corintios 8:5 se usa el mismo nominativo, pero en este caso en plural, que es beoi, para referirse a dioses, ¿no? En este caso dioses falsos. Em, entonces, por esa parte, por eso hago esa distinción, ¿no? Porque los mismos apóstoles lo escribieron, siempre hubo esa diferencia, que aunque sí se refieren a Jesús como Dios, es un término que también se utilizaba en las escrituras para referirse a dioses falsos o al propio Satanás, como te di ejemplo anteriormente. Pero el término, como te dije, es que esta terminología a veces es complicada. En no el nominativo, sino dame un segundo, el acusativo únicamente se usa siempre cuando hablan del Padre. Este sería el verbo griego veo con la V al final. Y este término nunca en las escrituras hebreas, griegas, perdón, se usa para referirse a Jesucristo, ¿no? Entonces, eh, no, no, como te digo, no me quiero extender mucho en este tema, porque sí tiene relación, porque los apóstoles en parte fueron los que escribieron, ¿no? Estos libros. Entonces, por eso quería dar ahí como el comentario, ¿no? De esto. Em, no sé si hay algo referente a lo que dije, alguna, alguna cosa que quieras decir, responder. Bueno, sí, me llama la atención algunas cosas que dijiste, ¿no? Por dar un ejemplo, citaste 1 Corintios 8, versículo 6, ¿no? En donde haces una referencia a que Pablo está haciendo una distinción entre un Dios, Padre de Jesucristo, y un Señor, Jesucristo, ¿no? Entonces está haciendo una clara distinción de ambos. Resulta llamativo porque me parece que el texto que estás citando termina contradiciendo tu punto. Porque recordemos que el término curios que aparece en el texto que vos citás es el mismo título que aparece en la Septuaginta para referirse a Jehová. Este término curios, y nosotros sabemos, a ver, de que tanto Jesús como los apóstoles, muy probablemente cuando se referían a las escrituras, se estaban refiriendo a las escrituras en la versión de la Septuaginta, en su versión griega, por múltiples citas tanto de Jesús como de Pablo. Entonces, este término, título, que el mismo Pablo le adjudica en el texto que vos citás, es el título que según las escrituras hebreas, en la versión Septuaginta, se le adjudica únicamente a Dios el Padre, a Jehová. Entonces aquí podemos ver por medio de
un título cristológico, que Pablo lo que tenía en mente era hablar o referirse a Jesucristo de la misma manera que en esta versión se referían a Dios el Padre. Por otro lado, bueno, hablas de que Jehová, en muchas afirmaciones de Jesús durante su ministerio, Jehová está por encima de Jesús, ¿no? En autoridad, y él, bueno, se somete en cosas al Padre, y él parece mostrar de que de alguna manera es inferior al Padre, ¿no? Quiero decir algo para que esto no se vuelva un tanto pedante y terminemos discutiendo versículo por versículo su significado y demás, y que no nos extendamos demasiado, ¿no? A mí lo que acá está ocurriendo, y me parece, son varias cosas que debemos de considerar. Primero, evidentemente, la versión bíblica que estás utilizando es la versión de los testigos de Jehová. Y ahí ya tenemos un punto que, si no lo arreglamos previamente, es como que nunca vamos a llegar a un acuerdo, que tiene que ver con, bueno, cuál versión del Nuevo Testamento es la más fiel a los textos originales, si es la versión que utilizan los testigos de Jehová o es la versión que utilizamos nosotros. Pero lamentablemente, bueno, eso no está en discusión, ni vos ni yo nos hemos preparado para tener esa conversación. Entonces quiero dejar aclarado eso, ¿no? Que muchos de los textos que vos citás dependen necesariamente de la versión bíblica que manejan los testigos de Jehová. Eso lo podríamos discutir en otro momento, pero nosotros afirmamos que los testigos de Jehová tienen una versión corrompida del Nuevo Testamento. Por otro lado, también vale la pena aclarar que vos haces mención a algunos textos de los evangelios que no te voy a negar que son discutibles. La verdad es que sí, hay algunos textos que son discutibles, y entre eruditos cristianos no hay un común acuerdo con respecto a necesariamente qué es lo que significa dicho texto. Hay discusiones, hay posturas que algunos pueden llegar a asumir y otros que pueden llegar a rechazar, pero son textos contados con los dedos de la mano, nada más. Por ende, creo que si somos fieles a tratar de proceder con una hermenéutica sana, sabemos que estos textos que son discutibles, la solución a estos textos que son discutibles deben necesariamente corresponder con la totalidad de los textos a los que estamos haciendo referencia. Cuando nosotros de repente citamos por dar un ejemplo, Mateo, de forma aislada, sacando un texto, ¿no? Debemos de ver si dicho texto, que es discutible porque es un texto un tanto oscuro por cuestiones culturales, lejanas, propias de los obstáculos que tiene la hermenéutica al tratar estos temas, si dicha interpretación del texto coincide con la totalidad del pensamiento mateano, en este caso. Cuando vos citás algún que otro texto de Pablo en sus diferentes epístolas, debemos de analizarlo a la luz de toda la obra paulina, si es que coincide. Y es ahí en donde yo creo que tenés una gran dificultad para proponer este tipo de interpretación. Porque, vuelvo a repetir, pese a que algunos solamente, porque al menos de los 6 textos que has citado, o yo al menos he enumerado 6, entiendo de que según vos podrías citar algunos más, pero al menos de los 6 textos que yo he tomado nota de los que has citado, algunos de estos 6 dependen necesariamente, para sostener tu postura, de la versión de los testigos de Jehová. Y el resto son textos que te puedo reconocer de que alguno que otro presentan una dificultad para interpretar por qué es que Jesús dijo esto. Pero a la luz de la restante obra, tanto de Mateo, de Lucas, de Pablo, etc., vemos que no hay razones suficientes para un versículo, para hacer que un versículo nos dictamine que la cristología de Mateo, de Pablo, de Lucas, etc. No podemos sacar de esta forma, de la manera en la que estoy presentando, no podemos sacar textos de su contexto.
Tenemos que evaluarlo a la luz de toda la obra y pensamiento de dichos autores. Por ende, yo he presentado varios textos que tranquilamente podría citarlos. Por dar un ejemplo, Tito capítulo 2 versículo 13, Filipenses capítulo 2 versículo del 5 al 8, que ese texto es bastante llamativo dado que Pablo está apelando a un texto muy primitivo, muy probablemente pre-paulino, y que pueda llegar a ser un credo utilizado en las liturgias. Por ende, este texto es muy importante. Hebreos capítulo 1 versículo 8, Juan 1 capítulo 1 versículo 3, Colosenses 1:16, Apocalipsis 1:7 y 2:8, entre otros textos más de Apocalipsis, Primera de Corintios 10:14, Primera de Pedro 5:4, y podría seguir citando algunos textos. Por ende, vuelvo a repetir, cuando citas estos textos, que son un puñadito nada más, dos o tres podría recordar, lo tenés que citar a la luz de todo el pensamiento y obra de los autores al que estás haciendo referencia, ¿no? Y claramente no hay compatibilidad entre tu interpretación con el pensamiento de estos autores. Vuelvo a recordar, y no estoy haciendo una apelación a la autoridad, pero sí me llama poderosamente la atención lo que nos decía el erudito judío Jacob Neusner, que no es cristiano. Por dar un ejemplo, a la hora de este erudito no cristiano leer a Mateo, dice: nadie puede encontrar al Jesús de Mateo sin concurrir que entre nosotros, en la mente del evangelista, está Dios encarnado. Es llamativo, al menos, que un no cristiano crea que es evidente que en la mente de Mateo está Jesús siendo Dios encarnado. Esta es mi respuesta, sin mencionar que, mis argumentos no dependen de textos aislados, sino he tratado de presentar casos en donde se ha construido toda una argumentación que dependen de diferentes obras y dichos de Jesús, que en el contexto en el que las dijo, evidentemente indican que Jesús creía de sí mismo ser Dios. Y estos son referencias de los discípulos de Jesús. Por ende, vuelvo a mencionar que en mi poder tengo al menos 7 testigos contemporáneos al tiempo de Jesús que afirman que Jesús es Dios, y sus discípulos directos, personas que aprendieron el cristianismo a sus pies, como lo son, por dar un ejemplo, Policarpo e Ignacio de Antioquía, también sostienen exactamente lo mismo, siendo fieles con las enseñanzas de sus maestros. Por ende, creo que el caso mío es un tanto más fuerte. Vale, primeramente me llama la atención una parte que dijiste, parte de los textos, ¿no?, que estoy leyendo, son textos aislados, ¿no? Em, no me meto mucho dentro también de otros textos porque no es la idea, porque tendré que meterme en otros temas que no tienen que ver con el debate en sí, pero estos textos aislados, como vos los llamás, em, son textos que, si los analizas, tomando en cuenta también otras cosas de la Biblia, ¿no? Como mencioné anteriormente, también lo de los verbos, bueno, sí, los verbos griegos para referirse, o las palabras griegas para referirse a Dios o a los dioses, em, a la hora de ir uniendo, ¿no?, las piezas, las rompecabezas, tanto de lo que decían los apóstoles en textos que mencioné anteriormente y en textos que también podría mencionar, seguir mencionando, y que cosas que también mismo Jesús decía, ¿no?, o mencionaba, que están escritas en la Biblia, por supuesto. Uno no se puede llegar como a esa conclusión de que la Biblia, o sea, de que el hecho de que Jesús se viera a sí mismo como, o hablar de sí mismo como Dios, y que los apóstoles y sus discípulos lo creyeran así, no concuerda con, o no está en concordancia con lo que es la Biblia en sí, ¿no? Porque, como sabemos, la Biblia es un libro que no se contradice, porque si ya hablamos de contradicciones, ya estaremos en otro tema de que si la Biblia es fiable, sería un debate diferente, ¿no?, entre quizá un cristiano y un ateo o un agnóstico.
pero creo que vos y yo estamos de acuerdo en que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y que es un libro que no se contradice, porque si pensáramos que se contradice, ni tú, ni vos, ni yo seríamos cristianos, ¿no? Em, a la hora de estudiar lo que es la Biblia, estos textos que mencioné anteriormente, estudiar incluso lo del griego, que aquí viene también relacionado a lo que dijiste de la traducción de los testigos de Jehová. em, Estas partes de griego, digamos, las conclusiones a las que he llegado, las he llegado, por decirlo de alguna forma, o he concluido estas cosas, no porque esta traducción, la traducción de los testigos lo diga, sino que verificándolo también con lo que es el griego, ¿no? Porque a la larga la única forma de saber cuál traducción, sin meternos mucho en ese tema, puede ser o no fiable, al final de cuentas es tomando el original, ¿no? Que en este caso sería las escrituras griegas, ¿no? Pero eso, lo mismo con lo que te dije, las terminologías, em, no me estoy basando o sea, sí estoy usando la traducción de los testigos eh, para decir los textos, pero las conclusiones a las que llego o las que te menciono, las digo tomando en cuenta lo que dicen las escrituras griegas, ¿no? Em, Algo que me llama la atención es un tema que quizá podría a ver, investigar más a fondo porque la verdad no lo desconozco y no voy a hablar de cosas que no sé. Es lo que mencionabas em, de Policarpio, yo qué apunté el nombre, ¿no? Que eran, como mencionas, que eran como, sí, que eran discípulos de Jesús, que conocieron a Jesús, ¿no? Y que No, también convivieron, discípulos de los apóstoles. los apóstoles, discúlpame. Em, sí tendría que investigar más por ese tema porque la verdad no voy a hablar de eso sin saberlo, ¿no? Pero usando lo que es únicamente los textos de la Biblia, lo que es la Biblia únicamente, claramente también en relación con lo que te decía de las escrituras griegas, em, creo yo que a la larga no se puede concluir o decir que los textos son como, o sea, que no hay contexto, porque si se lee contexto, que tampoco voy a entrar mucho en detalle las explicaciones o el contexto de cada texto, porque estaríamos toda la noche hablando de ello, pero cualquiera, o sea, de verdad, cualquiera que lo haga, que lea la Biblia, que lea el contexto de los textos, que vaya atando los cabos de las palabras que decían los apóstoles, las palabras que el mismo Jesús decía, y también uniéndolo con otros textos de la Biblia que no son precisamente, no tienen que ver precisamente con los apóstoles, o como puede ser, no sé, Salmo 83:18, por ponerte un ejemplo, em, se llegan a ciertas conclusiones, como te mencioné antes, con el caso de Jesús, cuando Satanás lo tentó y le dijo que la oración es solo para Jehová, son cosas que por más que se intenten o sí puedan tener una explicación dentro de lo que cabe lógica para decir, sí, bueno, Jesús dijo esto por X y Y motivo, pero realmente sí se atribuye a ser Dios. O sea, realmente son explicaciones que no concuerdan con el mismo mensaje que da la Biblia y ciertos factores, como te dije anteriormente, como es los verbos griegos para referirse a dioses. No sé al menos si a la gente que estará viendo, para vos será curioso el hecho de que el término nominativo sí se use tanto para Jesús como para referirse a Jehová o a Dios Padre, ¿no? O a otros dioses. No es el mismo que se usa cuando exclusivamente se habla eh, de Dios, de Jehová Dios, ¿no? Y otra cosa muy curiosa es que también cuando se habla de los dos juntos, en un mismo texto, tanto de Jesús como de Dios en el mismo contexto, en el mismo texto, em, se usa el mismo término nominativo, pero en todas las ocasiones, siempre cuando se habla del Dios Padre, se usa el verbo con la mayúscula y para Jesús se usa con la minúscula. Esto puede parecer un poco irrelevante, ¿no? Pero es curioso que las únicas veces que se le menciona juntos en ambas, eh,
en ambos textos, creo que hay como tres textos, hay esta distinción, ¿no? Sumado también a lo que te decía antes del término veo. Entonces, pienso que realmente hay evidencia para poder argumentar o deducir que los apóstoles siempre hicieron esa distinción entre de Dios, Jesús, y Jesús mismo también hizo esa distinción con autoridad con su Padre. También te mencionaste algo que era lo del texto de Primera de Corintios, si no me equivoco, donde se le dice que se tiene solo un Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Que decías que esa terminología de Señor es la misma que se usa en la Septuaginta. Em, También sobre eso tendría que investigar más porque no, ahora mismo no te podría dar una explicación porque como te digo, desconozco completamente ese tema, ¿verdad? Pero para un futuro, si tenemos otra charla, también podría, porque sé que sí podría investigar más y poder dar más juego por esa parte, pero al menos por mi parte, sí considero que las escrituras, lo dicho en la Biblia, ya sea por los apóstoles, por Jesús mismo, sí dan pie eh, para poder determinar que realmente los discípulos o los apóstoles no consideraban o no enseñaban que Jesús era Dios, porque en otras traducciones, no sé, como te digo, esas traducciones que uso, que son efectivamente la Biblia de los Testigos, eh, también leí la parte en griego para intentar ver que realmente el mensaje principal no se estuviera perdiendo. Considero que realmente no se pierde, al menos en esto tan importante o delicado como es el tema de Dios y de Jesús, ¿no? Em, entonces, sí considero eso, que los apóstoles Ok. no predicaban, no creían esto, no voy a seguir, no voy a sacar más textos. Igualmente, imagino que vos lo sabrás si vos quieres buscar la versión griega de los textos que mencioné o buscar en otras versiones de la Biblia, sí, en otras versiones de otras iglesias, ¿no? Eh, Me imagino que vos lo sabrás, no sé si lo habrás hecho, Bien. me imagino que sí. A ver, Eh, si me permitís entonces intervenir un instante, quiero decir algunas cosas. Me parece muy noble de tu parte el hecho de la sinceridad ante ciertos temas que quizás no los tenías presente y ahora te lo estás amaneciendo, ¿no? Te lo estás desayunando y es fantástico y te agradezco la sinceridad. Por mi parte, yo comentarte que justamente por eso es que te preguntaba en privado el tema de, de si manejabas la lengua griega y demás, porque personalmente yo no manejo el griego. Entonces, una de esas es una de esas son las razones por la cual quizás yo no podría tener un debate con vos acerca de qué es lo que dicen los textos originales y discutir si el texto si la Biblia de los Testigos de Jehová está corrompida en su traducción o no, porque sinceramente no manejo el griego y sí tranquilamente te podría referir a alguien que sí lo hace y con toda franqueza podría tener esa discusión con vos. Es por eso que mis argumentos no se centraron en textos específicos ni tampoco en palabras que aparezcan en versículos específicos, sino más bien los argumentos que yo te he presentado son construcciones que por medio de las traducciones, ya sea que utilices nuestra versión bíblica o la versión de los Testigos de Jehová, se puede vislumbrar esto. Se puede vislumbrar cada uno de los puntos que yo te presenté con respecto a las enseñanzas y con respecto a los hechos realizados por Jesús durante su ministerio, para evitar la discusión de apelar al tema del griego, que yo personalmente no lo manejo.
Ahora, para responder a estos textos que estaba citando, bueno, por dar un ejemplo, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 4, versículo del 6 al 8, que hacía referencia a Jesús y la tentación, ¿no? Satanás ahí y demás, me llama poderosamente la atención porque me parece que de una u otra manera termina contradiciendo tu punto. Te explico por qué. Lo leo. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. La última tentación de Satanás a Jesús. Y vos centrás tu punto en el versículo 8 donde dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Como mostrando de que este es un punto en donde Jesús estaba haciendo referencia a que Él no era Dios y había un Dios solamente, que era su Padre, Jehová, al único que había que adorar. Pero fíjate qué interesante que es que Jesús tiene la autoridad de poder echar a Satanás. Y eso no lo encontramos, ese tipo de autoridad no la encontramos en ningún ser creado, sino solamente en Dios. De hecho, el Antiguo Testamento enseña de forma implícita que el único con autoridad por encima de Satanás es Jehová, Dios el Padre. Entonces, fíjate qué interesante que es que el mismo versículo que está citando lo puedo utilizar para sostener mi punto. Jesús tenía autoridad para echar a Satanás, autoridad que solamente es de Dios. Por otro lado, bueno, haces referencia a no es de mí determinar quién se sienta a mi derecha y a mi izquierda, ¿no? No anoté el texto, pero sabemos de que está ahí en los evangelios. Pese a que no es el tema, yo podría ofrecer una respuesta, dado que la teología trinitaria propone la economía de Dios en las personas de la Trinidad. Por ende, esto tranquilamente se puede explicar de esa manera, pero no voy a apelar a dicha explicación dado que nosotros ahora no estamos discutiendo la Trinidad. Por otro lado, decís, bueno, el corazón puro es aquel que verá a Dios. Bueno, llamativamente esto es una apelación a el lenguaje poético por medio de los autores, dado que Dios es un ser que no tiene rostro, evidentemente no tiene rostro. Si nosotros pensamos en qué es Dios, no podemos adjudicarle forma. Dado que Dios no posee forma, Dios es espíritu puro, por ende nadie puede ver el rostro de Dios porque Dios no tiene rostro. Esto es una referencia poética por parte de Jesús para transmitir, una verdad teológica a su pueblo de una manera que el pueblo indocto pudiese entender cuál era la idea que Jesús quería transmitir. Era propio de los predicadores de aquel entonces apelar a la poesía para transmitir verdades abstractas o teológicas y para que cualquier persona de cualquier tipo de público pudiese entender la idea central de su predicación. Por otro lado, citas, bueno, nadie es bueno sino uno y es Dios, ¿no? Y yo creo, personalmente, sé que no todo cristiano evangélico ni católico va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero yo personalmente creo que hay un puñado que no llegan a alcanzar la cantidad de dedos que tenemos en nuestras manos. Hay un puñado de versículos que son discutibles y son de difícil interpretación. Podríamos citar un pasaje que seguramente vos también lo citarías, que es que Jesús no conocía el día y la hora de su regreso. ¿Y cómo puede ser esto si Él es omnisciente? O mismo la naturaleza bondadosa de Jesús en comparación con Dios. Pese a que yo tengo una postura y tengo una explicación para proveer a la problemática de estos versículos, admito que entre los cristianos es discutido esto y se proponen diferentes interpretaciones, pero no hay un común acuerdo con respecto a necesariamente qué es lo que es Jesús o qué es lo que tenía en mente Jesús a la hora de decir estas cosas. Pero vuelvo a repetir, es un puñado que no alcanzan los dedos de la mano contenidos en los evangelios que presentan este tipo de dificultad. Ahora, a la hora de analizar todo el pensamiento matiano, nos damos cuenta por muchas razones que te he presentado y que todavía no has podido responder, que Mateo lo que tenía en mente era que Jesús era Dios encarnado. Y un solo versículo que presente esta dificultad no es capaz de poder refutar esta idea que parece
evidente en la cabeza de, en este caso, Mateo. Así que, bueno, más o menos he intentado responder cada uno de los versículos que vos has presentado y creo que mis respuestas son convincentes y he tratado de ser honesto con respecto a la dificultad de un puñado de versículos, porque pese a que yo podría proveer una interpretación, admito que dentro de la comunidad cristiana son discutidas posibles interpretaciones y no hay un común acuerdo con respecto a qué era lo que Jesús tenía en mente al decir estas cosas. Em, Algo que, bueno, dos cosas que acá me llaman la atención, que para que no te haya respondido, que era lo de Mateo, si no me equivoco, que ah, él pensaba, o sea, me mencionabas un erudito, disculpa que no recuerdo el nombre, No, que no era, suizo. Tiene un ajá, apellido medio raro. que aparte me dijiste que no era Cristiano. Es cristiano, ajá, judío. judío, ok. Me mencionaste a él y que él, así como tú lo citaste, ¿no? Que en las palabras de Mateo refleja que él estaba hablando porque estaba viendo, por eso, ¿no? Perdón si dije algo, si estoy diciendo algo que no es, me corriges, que Tranqui. Mateo estaba viendo a Dios, ¿no? Que las palabras que estaba diciendo estaba reflejado porque él estaba viendo, ¿no? A Dios, en este caso, pues Jesús, ¿no? Acá, eh, lo que puedo decir es que, claro, em, por mi parte no lo comparto más que nada porque hay muchos, bueno, que llamamos, ¿no? Eruditos, que a la larga la forma de ver si lo que dicen o lo que no dicen em, puede tener sentido porque, claro, o sea, visto desde tu postura, por supuesto que em, que puede tener sentido y puede ser hasta una razón lógica para explicarlo, pero como te mencioné anteriormente, a la hora de analizar lo que puede decir un erudito o lo que puede decir otro erudito, si nos lo analizamos con lo que la misma Biblia dice, al final hay que creerle a lo que la misma Biblia dice o enseña, ¿no? Porque al final los eruditos no son portadores de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mientras que la palabra, la Biblia sí es la palabra inspirada de Dios. Eso por parte de lo que mencionaba de Mateo, ¿no? El erudito lo puede interpretar de esa forma, pero hay que analizar, como tú mencionas anteriormente, contextos de varios textos de la Biblia en sí, para ver si realmente lo que este erudito eh, concluyó es o no es correcto, ¿no? Por Permitime, tu... permitime un instante hacer una aclaración por si quizás no lo he dicho lo suficientemente claro para que nadie se confunda. Yo no estoy apelando a su autoridad diciendo que porque X erudito diga algo, eso debe ser cierto. En absoluto. Simplemente yo estoy presentando argumentos y luego muestro cómo todos mis argumentos e hipótesis a la conclusión que llegan son la misma conclusión que terminan teniendo o a la que terminan llegando académicos no cristianos. Entonces, mi argumento no es porque lo dice un académico, eso es verdad, sino más bien yo te he presentado varios argumentos y he llegado a una conclusión y te muestro por otro lado, respaldando solamente mi conclusión de que académicos no cristianos también llegan a la misma conclusión. Solamente eso quiero aclarar. Listo. Ahí entonces una disculpa si en algún momento me interpreté algo que dijiste, una disculpa. Pero bueno, por esa parte, ¿no? Por parte de lo del erudito y lo de eh, Mateo, ¿no? Es lo que podría decir, más que nada también por el hecho de que el propio, bueno, otros, como dije anteriormente, otros apóstoles de Jesús en otros textos bíblicos hacen alusión a Jesús y a Dios como dos personas distintas, ¿no? Em, Hay algo también que me llama la atención, que es lo que dijiste anteriormente, citando el relato de Lucas, cuando Jesús fue tentado. Em, Vos decís que Jesús tuvo la autoridad
de expulsar, ¿no? A Jesús, al diablo, a Satanás del cielo, ¿no? Em, Antes de decir lo que voy a decir, te quiero preguntar, ¿en qué momento, ¿no? De la cronología bíblica, por decirlo de alguna forma, eh, crees vos o interpretas vos que fue que esto ocurrió, ¿no? Que Jesús expulsó a Satanás de los cielos. O sea, ¿en qué momento del orden cronológico bíblico, por decirlo de alguna forma, Ok, piensas que... yo no creo que Jesús haya expulsado a Satanás de los cielos en ese texto que estoy haciendo referencia. No, Cuidado con claro, eso. claro, No, claro. por las dudas, porque dijiste de los cielos y me sonó llamativo. La tentación de Jesús, al parecer, según lo que dicen los evangelios, se da inmediatamente luego del bautismo de Jesús. Ok. Pero entonces, disculpa, quizá no te entendí muy bien, pero la parte en la que como que ligabas esto, o es que no te entendí muy bien, a cuando decías como que Jesús tenía esa autoridad de, a ver, sí, como que Jesús tenía esa autoridad de echar a Satanás, disculpa. O sea, ¿a qué te referías vos con que tenía la autoridad de echarlo? O sea, ¿de echarlo de dónde? Que que evidentemente el Antiguo Testamento, que para entonces eran las únicas escrituras que tenían, el Antiguo Testamento parece indicar que el único que tiene autoridad sobre Satanás es Dios. Entonces, como el único que tiene autoridad sobre Satanás es Dios, que Jesús haya echado a Satanás en esa última tentación, muestra que Jesús creía tener la autoridad de Dios. Porque ya entendí. recordemos Ujú. que ni los ángeles se atreven a emitir algún tipo de juicio sobre Satanás. Ya ahora sí te entendí el punto. Em, bueno, por esa parte, em, como dije anteriormente, no, no sabría cómo explicarlo del todo porque, si te soy muy sincero, tampoco recuerdo el texto y se menciona de el único que tiene autoridad sobre Satanás es Dios. Realmente no recuerdo cuál es el texto. No es que haya un texto particular en donde se diga de forma explícita de que Dios es el único que tiene autoridad sobre Satanás. De hecho, en el Antiguo Testamento hay muy poquitas menciones de Satanás o apariciones de Satanás. Puedo recordar quizás tres o cuatro en donde aparece, ¿no? Y lo poco que se sabe hasta el momento de Satanás indica que Dios es el único que tiene autoridad sobre Satanás. Por dar un ejemplo, Zacarías capítulo 3, cuando el ángel del Señor o un ángel está al lado de Satanás y el sumo sacerdote, y el ángel, ¿qué es lo que le dice? Jehová te reprenda, ¿no? En varias oportunidades parece indicar el pensamiento judío de la época que el único que tenía autoridad sobre Satanás, y después esto lo vemos confirmado, por dar un ejemplo, en una antigua creencia precristiana que aparece en el libro de Judas, ¿no? Cuando Satanás y Miguel disputaban por el cuerpo de Moisés, ¿no? Y termina Miguel diciéndole Jehová te reprenda a Satanás, ¿no? Entonces podemos ver que para el pensamiento de la época el único que tenía autoridad sobre Satanás era Dios, era Jehová. Entonces lo llamativo del texto que vos mismo estás citando es que justamente sostiene mi punto. Jesús creía tener autoridad sobre Satanás, cosa que solamente Dios para ese entonces tenía. Vale. Y en este texto que mencionamos, ¿no? Que es el relato de Lucas, eh, en qué parte puedes considerar vos que Jesús creía tener esa, por eso decía, su autoridad sobre Satanás? Cuando le dice Y vete, no, cuando, claro, es que quizás no lo interpretamos igual, pero
realmente yo, bueno, yo por mi parte, y como te digo, también esta conclusión yo llego como vos llegaste a esta conclusión de que aunque no se diga explícitamente, ¿no? Que Dios es el único que tiene autoridad sobre Satanás, llegas a esa conclusión basado en otros versículos, otros textos de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento. Yo por mi parte, acá no veo que el hecho de que Jesús le dice, vete, sea un ahora se me fue la palabra, un acto, por decirlo así, de que él pensara que tenía autoridad sobre Satanás. Esto también basado, como te dije anteriormente, en otros textos de la misma Biblia, donde, donde Jesús mismo como mencionabas, de alguna forma se hacía menos que su padre, ¿no? Entonces, por esa parte, no llego a esa conclusión porque no concordaría, ¿no? Con otros textos, por eso es que no considero que fuera, o que Jesús pensara en ese momento que él tenía esa autoridad, ¿no? Em, Y por podrías, decir un ajá. sí, podrías citar alguna historia, algún texto, alguna referencia en donde alguna otra persona o ser haya tenido este tipo de autoridad por sobre Satanás. Mm, mm, no, de hecho, consideraría incluso decir que, bueno, dentro de los relatos, me viene a la mente de tentaciones, no es tu punto como tal, no, pero también es verdad que en las escrituras, cuando se habla de Satanás en general, si hay alguna otra, me disculpas, porque vemos también en la mente cuando Satanás ha, por decirlo de alguna forma, tentado a alguien, se me ocurre únicamente eh, este relato en particular de Lucas en el caso de Jesús y en el caso de Génesis cuando tentó a Eva, ¿no? Entonces, tampoco creo que hay, como te digo, ahora mismo son los que me vienen a la cabeza porque hay muchas veces que quizá uno no recuerda las cosas, ¿no? Si hay alguna otra, pues ahí me disculpa la gente que nos está viendo, pero son las únicas dos que recuerdo, ¿no? Y no creo que es como suficiente em, contexto, suficientes pruebas como para poder afirmar que lo que Jesús, no reprenderlo, no, por alejarlo, por decirle que si fuera, por decirle vete, fuera porque es considerar esa autoridad, porque tampoco hay otros relatos donde se indique, sí, como vos mencionás, sí hay relatos donde se habla de interacciones entre Satanás y otro ángel o otro individuo, ¿no? Como el que mencionabas antes, donde le decían que eh, en nombre de Dios, en nombre de Jehová te reprendo, eh, por algo así era, disculpa si Bueno, no digo no, textual. no, no. Y también para, a ver, yo mi idea de la autoridad de Jesús por sobre Satanás no la construyo solamente en ese texto citado de Lucas, sino, vuelvo a repetir, recopilando y tratando de construir todo lo que la obra tanto de Lucas, de Mateo y de los demás evangelistas nos dicen, ¿no? En un trabajo de acumulación de evidencias y textos, creo que estoy justificado en afirmar que Jesús actuaba, obraba y enseñaba como quien tenía autoridad por sobre el poder de las tinieblas y Satanás incluido, ¿no? Por dar un ejemplo, cuando los discípulos regresaron, los 70 regresaron alegres porque decían de que hasta los mismos demonios se sujetaban a ellos, ¿no? Evidentemente Jesús, previo a ese mandato, él les había otorgado autoridad por sobre los demonios. Esto es llamativo, porque esta autoridad la reciben por parte del mismo Jesús, coincidiendo con el texto de Lucas que acabamos de leer. Por otro lado, en el libro de los Hechos, cuando aparece ese accidente entre algunos exorcistas itinerantes cuando intentaban expulsar demonios de una persona poseída,
y de repente utilizan el nombre de Jesús por aquel que Pablo está predicando, ¿no? Y evidentemente el demonio responde reconociendo evidentemente a Jesús y a Pablo, pero no a ellos. Entonces acá podemos ver nuevamente que el nombre de Jesús para la iglesia primitiva fue una herramienta que para los poderes sobrenaturales de las tinieblas eran efectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tenía autoridad por sobre Satanás y sus demonios. Esto quiere decir nuevamente que Jesús tenía la autoridad de Dios, porque para entonces, vuelvo a repetir, nadie, absolutamente nadie, ya sean personas terrenales o ya sean individuos celestiales, angelicales. Esto sostiene o justifica mi idea de que Jesús no solamente creía tener la autoridad de Dios, sino que evidentemente los que lo rodeaban también creían lo mismo, que Jesús poseía la autoridad de Dios, porque para ese entonces, para el tiempo en el que Jesús aparece en escena, no hubo un ser humano o ser espiritual con autoridad sobre Satanás de la misma manera que Jesús, dado que el único que tenía autoridad sobre Satanás era Jehová, Dios el Padre. Entonces, bueno, nada, me quedo con ese punto para ir concluyendo. Después, a ver, para hacer una recapitulación e ir aterrizando, si te parece, yo intenté responder cada uno de los textos que me has presentado como problemáticos para hablar de Jesús siendo Dios, ¿no? Intenté responder, hubo uno solo que admití que es problemático para los cristianos. Esto no quiere decir de que no tenga una respuesta por mi parte, pero sí en un acto de honestidad, al menos de mi parte, admito que es discutido entre cristianos. Ahora, esto no presenta un problema a la deidad de Jesucristo, porque cuando observamos todo el pensamiento matiano, lucano, juanino, de Pablo y demás, nos damos cuenta que en la totalidad de su obra, evidentemente creen que Jesús es Dios. Decía que hay que evaluar el pensamiento de estos autores en su totalidad para llegar a una conclusión y hacer una afirmación contundente como Jesús no era Dios o Jesús era Dios. Entonces yo respondí cada uno de esos puntos, respondí el argumento tuyo o lo que presentabas en 1 Corintios capítulo 8 versículo 6, hice un par de aclaraciones y después presenté varios argumentos, ya sean a través de la cita de versículos bíblicos del Nuevo Testamento específicos, ya sea de los padres de apostólicos, personas que han sido discípulas directas de los discípulos, de los apóstoles, y también hechos y dichos de Jesús que nos conducen a la idea de que estos autores tenían en mente que Jesús era Dios. Cosa que como conclusión digo, porque estoy teniendo grandes problemas de internet, como conclusión digo, me parece que al menos los argumentos que yo he presentado no has podido responder ninguno. Te dejo hacer tu conclusión si te parece. Vale. Bueno, primero, sobre los argumentos, sí considero que respondiste gran parte de los textos, pero sí también considero que hubo algunas otras cosas que quizá, como yo los expongo, intentando, en el debate intenté no, bueno, en la charla intenté no aislarme mucho de lo que era el tema principal. Se me hace un poco complicado, eh, como solo utilizar el tema de los discípulos y sustentarlo de los discípulos y los apóstoles únicamente con textos y únicamente con lo que Jesús escribía, lo que Jesús mismo escribía, sin utilizar otras enseñanzas, otros libros de la Biblia, o incluso sin utilizar, como te mencionaba anteriormente, lo de griego. eh, e intenté hacerlo lo mejor que pude. Sí siento que hubo algunos textos que quizá no, eh, la idea central quizá no hubo una respuesta muy clara, sobre todo en el caso de las de Jesús, cuando hablábamos de expresiones de sí mismo, que para él mismo se hacía como más, y como inferior a Dios, por decirlo de alguna forma. Por el parte de los apóstoles, siento que
que sí, tus argumentos quizá fueran más sólidos, porque sí tienes como más, quizá no experiencia, pero em, más contenido para justificarlo y explicarlo, por decirlo de alguna forma, como es el caso de los padres apostólicos, ¿no? Que como te dije anteriormente, si quieres en un posterior debate o una charla posterior, lo que sea, me informo más del tema e intento dar más juego por ese lado, ¿no? Em, pero sí, por mi parte considero que es un poco complicado eh, explicar o dar más, ir más allá de los propios textos de que los decían los apóstoles y el mismo Jesús para poder justificar el por qué a mi entendimiento ellos no enseñaban o creían que Jesús era Dios y el mismo Jesús tampoco lo creía o lo enseñaba. Pero, pero eso, por mi parte, eh, espero que se pueda repetir en algún momento alguna charla, ya sea de este tema, para yo investigar un poco más sobre todo la parte de lo que es los padres apostólicos. Em, Igual algún otro tema que en algún momento también se pueda charlar, quizá menos limitado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Poder tratarlo eh, ya más profundamente, ¿no? Em, Y nada, espero que vos también hayas, pues, no sé, hayas pasado bien la charla, ¿no? Y la gente que nos haya visto lo mismo. Darte las gracias también por la oportunidad. Y si en cualquier momento de la charla hubo alguna palabra que vos dijiste o alguna cosa que dijiste que la dije mal o que la entendí mal o lo que sea, te pido mil disculpas o alguna cosa que no haya podido responder del todo también porque, bueno, como vos fuiste sincero con el tema del griego, ¿no? Yo soy sincero con otras cosas, hay cosas que desconozco, que quizá tal vez las sepa, pero entender a plenitud la Biblia y muchos conceptos, muchos temas, muchas doctrinas, a veces es un poco como complicado, vos también lo sabrás. Entonces, nada, por mi parte eso y nada, espero que en algún momento se pueda repetir alguna charla. Bueno, Daniel, muchas gracias. La verdad que te agradezco por el respeto, por la buena onda. Espero que te hayas sentido cómodo. Te pido disculpas si en algún momento no te sentiste cómodo, no sentiste que era un buen anfitrión yo, pero intenté hacerte sentir bien. Yo la verdad que disfruté de esta conversación. Te agradezco por haberte comunicado conmigo y haberme propuesto debatir este tema. O debatir, después llegamos nosotros ambos a que este tema sería bueno discutirlo, pero te agradezco porque la verdad es que yo lo disfruté mucho. Seguramente en otra oportunidad vamos a poder hacer algo nuevamente. Te mando un abrazo grande, Daniel. Pero igualmente, que tenga buena noche. Nos Gracias. vemos. Chau, chau.